Buenos días. Hoy día sábado comenzamos una jornada más del programa La Biblia Responde a través de la Radio Umbral. Saludamos al hermano Obed Torres. Él nos acompaña en los controles. Obed, digamos, está ahí. A través de la Radio Umbral es la radio que sale para toda la localidad de Yungay a través de su señal la 107.9 y por supuesto a través también de su señal online. Bien, Dios bendiga a nuestro hermano Ves que nos acompaña a través de las transmisiones mediante Radio Umbral. También saludamos a los amigos que se conectan mediante nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Un abrazo a la distancia y muchas gracias por conectarse junto a nosotros. Bien, hoy día vamos a tratar de avanzar en una nueva temática. Si ustedes se han fijado, nosotros generalmente transmitimos cada día sábado. Todos los sábados estamos haciendo estas transmisiones y obviamente esto tiene un sentido porque hacerlo en sábado y no en otro día. Y justamente vamos a hablar de eso hoy día a través del programa La Biblia Responde, es acerca del día sábado. La pregunta es, ¿qué día Dios establece? ¿Estableció Dios? ¿Qué día establece Él? Donde Él desea y donde Él mandata al ser humano para que se congregue y adore en el nombre de Dios. Y el mundo generalmente cristiano tiene distintos días que le dedican ese día especial a congregarse y a alabar a Dios. Por ejemplo, el mundo musulmán, generalmente para ellos el día más importante es el viernes. Generalmente para el mundo católico, cristiano, evangélico, protestante es el día domingo. Pero hay otros que hemos decidido de hace muchos años congregarnos los días sábados. Habrán otros que tendrán otros días. Y ese es el tema para hoy. El día no que uno quisiera, no el día del musulmán, no el día del católico, del evangélico, no del día del judío. ¿Cuál es el día que Dios estableció para que Él solicite congregarse en su nombre en ese día que Él establece? Así que eso es lo que hoy día vamos a tratar de avanzar, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a ir saludando a aquellas personas que se conectan con nosotros, como nuestro hermano Rodrigo Andrés Contreras Soto, junto a su familia. Le mandamos un saludo a los hermanos que están en la ciudad de Los Ángeles, también a Obed Torres, que me acompaña en la transmisión de Radio Umbral para la localidad de Yungay. Mandamos saludo también a la familia Alexis y Tarsi de la ciudad de Valdivia y por supuesto a Claudio Misitis, que es nuestro director de comunicaciones de todas estas radios que tenemos en distintas localidades del país. Así que un abrazo a la distancia, muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, y bienvenidos a todos aquellos que se han conectado junto a nosotros para empezar el programa La Biblia Responde. Vamos también a mandar saludos a todos los amigos que se conectan. Aquí Obed nos está mandando los datos, ¿cierto?, de las distintas familias que a través de Radio Umbral, especialmente para la zona de la precordillera y cordillera de la localidad de Yungay, se conectan a través de la señal de Radio Umbral online. Bien amigos, hoy día entonces vamos a mandar saludos a toda la gente de la cordillera y precordillera de Yungay, también por supuesto aquellos que están junto a nosotros a través de la ciudad de Los Ángeles, junto a Rodrigo Contreras y su familia, y por supuesto toda la gente que está junto a nosotros, porque hoy día vamos a comenzar el tema acerca del sábado. ¿Es realmente el sábado el día de Dios? ¿Será el domingo como dice la iglesia evangélica y católica? ¿Será el viernes como adora el mundo musulmán? Y habrán otros días. Muy bien, vamos a empezar, vamos a orar para comenzar el programa de este día. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos por todos aquellos que están conectados junto a nosotros. Solicitamos su bendición especialmente para un tema tan importante como es en el día que usted solicita que nos debiéramos congregar en su nombre. Bendiga a cada amigo oyente en esta hora
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos entonces a ver este tema acerca del día sábado, del día de reposo. Será domingo, será viernes, como dicen otros. Pero como hemos estado acostumbrados en estos tipos de programas, más allá de la opinión de otros, sea la opinión del mundo protestante, evangélico, católico, mundo musulmán, judío, da lo mismo la opinión de ellos, lo importante es que la Biblia responde. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué días son los que Dios quiere? ¿Serán todos los días iguales o Dios estableció un día en especial? Bueno, vamos entonces a través de la Biblia a darnos cuenta de que no todos los días son iguales. Vamos al libro del Génesis, al capítulo número 2. Génesis capítulo número 2. Cuando nosotros leemos el relato del Génesis, Dios enumera los días, no le pone nombre en principio, los enumera, dice fue el día primero y Dios hizo tal cosa. En el día segundo Dios extendió tales cosas y vino la creación tales cosas. En el día tercero se hizo esto, lo otro, en el día cuarto lo siguiente, en el quinto lo siguiente, en el sexto lo siguiente y en el séptimo lo siguiente. Dios enumera que Dios establece un ciclo de 7 días. Por lo tanto, la semana Dios la establece, Dios la constituye de 7 días. Eso está en el relato del Génesis, donde Dios establece, ¿cierto? De toda la obra que hizo, establece un ciclo de 7 días para la semana. Eso lo establece el Señor y eso ha sido inamovible desde que Dios creó todas las cosas. No hemos tenido semanas de 8, 9, 10 días, siempre ha sido 7. Todas las culturas, hasta hoy día en la sociedad moderna, establecen y tienen en cuenta que la semana debe ser de 7 y no de otros, tal cual como Dios la planteó en el principio. Pero la pregunta es, ¿serán todos los días iguales? Bueno, vamos al Génesis al capítulo 2 y leamos el versículo del 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, si tú te preguntas, estimado amigo oyente, ¿serán todos los días iguales? Evidentemente, de acuerdo al relato bíblico, no son todos los días iguales, porque especialmente Dios un día de esta semana que Dios establece, un día Él lo aparta. No tan solo lo aparta, sino que ese día Él lo bendice y lo santifica. La pregunta es, ¿cuál es el día que Dios estableció para santificar ese día, para apartarlo y para guardarlo y para reposar? Volvamos a leer el capítulo 2 del Génesis, versículo 2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra de la creación. Por lo tanto, a la luz de la palabra, dice que nos da lo mismo cualquier día, porque especialmente Dios de la semana literal, de estos 7 días, uno de estos Dios lo aparta, Dios lo santifica y Dios pide guardar, porque Dios se pone como ejemplo, porque dice, porque en ese día Dios reposa de toda la obra que hizo. ¿Cuál es el día que dice la Biblia que Dios apartó y santificó? ¿Es el primer día de la semana? ¿Es el segundo día de la semana? ¿El tercer día de la semana? ¿El cuarto día de la semana? ¿Dice el quinto día de la semana? ¿Dice el sexto día de la semana? ¿Qué dice la Biblia? Dios reposó y santificó el día 7, el séptimo día. Pero miren, como
comprendemos nosotros que en esta obra creadora de Dios vino un personaje que era Lucifer, un personaje que se había rebelado en el cielo contra todo lo que era Dios, contra su gobierno. Él vino a hacerse príncipe de este mundo mediante el engaño. Y obviamente este personaje llamado Satanás va a procurar desviar toda la atención, especialmente digo desviar. Es decir, si Dios apartó un día en especial, en el cual Dios lo santifica, Dios lo bendice y Dios reposa como ejemplo para toda la humanidad, Satanás siempre va a intentar copiar y hacer algo completamente distinto y completamente diferente. Por lo tanto, Satanás va a tratar de engañarnos a nosotros haciendo distintos cambios. Ojo, ya ha hecho algunos cambios, con respecto al día. El de la semana ha hecho algunos cambios, ha puesto, por ejemplo, el primer día de la semana lo puso como séptimo y el séptimo lo trasladó como el primer día de la semana. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de esos cambios? Miren, le voy a pedir a mi hija, aquí yo tengo vamos a partir al tiro, ¿cierto? Así zanjando al tiro esta situación, con un diccionario, el diccionario Larousse. Estos son diccionarios muy antiguos que son muy fidedignos porque en los diccionarios de hoy en día hay una fuerza política y religiosa que ha intervenido en la RAE y ha hecho algunos cambios para acomodar algunas cosas. Pero, por ejemplo, en la primera parte vamos a ver qué significan algunas cosas. Ahí está, mi hija. Por ejemplo, tenemos dos disyuntivas. Gran parte del mundo cristiano se otorga el domingo como el día como el séptimo día. Pero hay una parte del mundo cristiano que le otorga el día sábado como el séptimo día. La pregunta es, vamos a preguntarle, ni siquiera a la Biblia, hoy en día vamos a preguntarle a alguien que va a ser a lo neutral, a alguien neutral. ¿Cuál es? El diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, donde todo el mundo ha estado, por supuesto, de acuerdo con lo que dice el diccionario. La pregunta es, vamos a hacer la siguiente pregunta. El significado de sábado y el significado de la palabra domingo a través del diccionario. Ya, hija. Ahí está, usted se da cuenta, es el diccionario Larousse, ¿cierto? De los más conocidos que usted tendrán. Usted podrá buscar en su hogar otro diccionario, el que usted quiera, pero ojalá uno que sea antiguo, ¿no? Los nuevos están todos cambiados y están todos manipulados, pero los más antiguitos, yo hablo del año 90 hacia atrás, van a encontrar más o menos fidedignamente. Muy bien. Veamos qué significa la palabra domingo, ¿no? Bien. Aquí estamos viendo el significado de la palabra domingo. Dice domingo, primer día de la semana. Ahí está, dice domingo, primer día de la semana. Muy bien, está claro. O sea, el diccionario está indicando que de la semana el domingo era el primer día. Vamos a ver qué significa la palabra sábado, desde el punto de vista del diccionario. Muy bien, vamos a ver la mija ahí que coloque. Y ahí tienen, sábado, dice, séptimo y último día de la semana. Y día un poquito más cerca para que se entienda un poquito más cerca, más cerca, hija, acércalo más, bien. Dice, sábado, séptimo y último día de la semana y día de descanso, de acuerdo a la tradición judía. Muy bien, muchas gracias, clarísimo. Por lo tanto, para serles bien honestos, aquí no es lo que uno dice, ¿cierto? Es el diccionario. O sea, si alguien quiere, no sé, pues decir, vamos a buscar algo más neutral, el diccionario, para todo aquello. Por lo tanto, entonces, ¿por qué el mundo protestante guarda el día domingo si la palabra domingo, de acuerdo al diccionario y la tradición del siglo, es el primer día de la semana? Y según el diccionario, si usted en sus casas búsquelo, si no es nada, cada uno tiene en su casa un diccionario, busque significado de domingo y significado de la palabra sábado. ¿Y por qué el diccionario dice que el día sábado, Shabbat significa descanso en hebreo, es el séptimo y último día de la semana? Ahí yo, como le comentaba, invirtieron los días. El día domingo, que significaba primer día de la semana, lo trasladaron al último,
y el día sábado, que era el séptimo, el último, lo trasladaron como el primer día. Ahí entonces hubo un arreglo del calendario. Parten del lunes, que sería el segundo día, no el primero. Si hiciéramos las cosas legales de acuerdo al diccionario, diríamos partir la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado séptimo. Porque eso lo dice el diccionario. Domingo, primer día de la semana. Por lo tanto, por eso es que algunos calendarios ustedes le ofrecen, partan con sábado como primer día de la semana o partan con domingo. Y algunos parten primer día de la semana con el domingo más que con el día lunes. Eso es un arreglo que se ha hecho. Tristemente se ha modificado el calendario, por eso se da la opción de que usted como quiera acomodar su calendario en el teléfono. Pero el diccionario es claro. Sábado dice séptimo y último día de la semana, y domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, nosotros debemos comprender entonces que algo pasó entonces. ¿Por qué hoy día se nos ofrece el día domingo como el día séptimo, siendo que hasta el diccionario dice que eso es mentira? Algo pasó entonces. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Por qué nosotros hoy en día y el mundo protestante, estamos hablando del mundo evangélico, también de la Iglesia Católica, por qué guardan el primer día de la semana, cuando dijo el Señor que Él no bendijo ni el día primero de la semana? ¿Qué dice la Biblia? Dios apartó, bendijo y santificó el séptimo día de la semana. Pero dice el diccionario que el domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, el mundo protestante, cristiano y católico están guardando un día que Dios ni apartó y que Dios tampoco ni siquiera santificó y ni siquiera bendijo. Es decir, es como que alguien usted le ofrece algo que es pirateado, que no es real, que no es fidedigno, que no tiene licencia realmente. Es decir, no tiene garantía. Usted está comprando algo que no tiene garantía. Es decir, Dios no ha garantizado ese día. La garantía que Dios pone lo puso en el día séptimo y no en el primer día de la semana. Por lo tanto, algo tiene que haber sucedido, algo pasó. Por ejemplo, miren, vámonos para que se den cuenta de algunas cosas bien prácticas. Vamos al libro del Éxodo. Aquí también le pido un poquito a mi hija que me ayude, ¿ya? Aquí en el libro del Éxodo, al capítulo 20 y al versículo 8. Esto está en el contexto de los 10 mandamientos. Lo que estamos haciendo en este momento es contextualizando así rápidamente para entrar ya de lleno al tema del día sábado. Estamos contextualizando aquí. No nos vamos a dar tantas vueltas. Clarísimo, la Biblia dice que Dios apartó el día 7. El diccionario me está diciendo que el domingo es el primer día de la semana. Algo pasó entonces. Y también dice el diccionario que el sábado es el último y séptimo día de la semana. Por lo tanto, el mundo está guardando un día que Dios no ha puesto ninguna garantía. El primer día de la semana, que es domingo, no tiene garantía de parte del cielo. Dios ni lo apartó ni lo santificó, porque puso el día séptimo, el Shabbat, como el día de reposo. Mire, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, aquí Dios ya es claro y tácito. Todos los que tenemos una Biblia, dice, acuérdate del día de reposo. La palabra día de reposo, reposo, tiene un asterisco. ¿Se fijan en su Biblia, no? Tiene un asterisco. Y abajito de las Biblias sale lo que significa el asterisco. Aquí yo le pedí a mi hija que venga un poquito para que mostremos un poco. Pero esto es un poquito de didáctica y vamos a ir avanzando con el tema. Por ejemplo, aquí aparece la palabra en el 8, reposo asterisco. Y aquí usted muestra lo que significa el asterisco. Ya, ahí está listo. Por lo tanto, algo tiene que haber sucedido. O sea, hasta el diccionario ni siquiera lo apoya para que la gente se dedique al domingo como al día de culto. Primero el versículo 8, vamos, pónganos, hijo. El versículo 8. O sea, está claro que ni siquiera el diccionario lo apoya. Por último, ir a apoyar el diccionario, pero ni siquiera apoya para que la gente se congregue en ese. Ahí, si usted se ve que dice, acuérdate del día de reposo. La palabra reposo, bien cerquita, hija, la palabra reposo tiene un asterisco chiquitito. Vamos entonces, ¿qué significa ese asterisco? Suena un poquito, eso, bien arriba y bien cerca.
la palabra reposo tiene un asterisco y ese asterisco abajo se define qué es lo que es. Dice aquí, el asterisco dice, aquí equivale a sábado. O sea, lo que me está diciendo la Biblia, donde aparece la palabra de reposo, significa aquí equivale a sábado. Gracias, hija. La pregunta es, ¿dice equivale a domingo, equivale a lunes, equivale a martes, equivale a miércoles? No dice en ningún lado. Y yo les quiero decir lo siguiente. Yo aquí estoy usando una Biblia que no es adventista, que ni es testigo de Jehová, es una Biblia que dice Sociedades Bíblicas Unidas. Todas las Biblias que yo utilizo dice Sociedad Bíblica Unida. ¿Qué es la Sociedad Bíblica Unida? Obviamente es aquella institución que se instauró hace mucho tiempo de todas las iglesias protestantes para difundir y promover la palabra de Dios. Pero es la Sociedad Bíblica Unida que en estas Biblias me está diciendo la misma Sociedad Bíblica Unida, donde agrupa todas las iglesias protestantes que más encima se congregan en domingo. La misma Biblia de la Sociedad Bíblica de ellos me dice que donde dice guarda el día de reposo, ellos mismos me dicen abajito, aquí equivale a sábado. O sea, la misma Sociedad Bíblica está reconociendo que donde dice día de reposo es sábado. No dice domingo, no dice lunes, no dice martes, miércoles, jueves ni viernes. Dice aquí equivale a sábado. O sea, si nosotros buscamos hechos jurídicos, en ese punto de vista legales, la Sociedad Bíblica está diciéndose a ellos mismos que no están guardando el domingo que sea el día del Señor, porque dicen ellos, el día sábado es el día de reposo. Eso lo dice la Biblia. Cualquier amigo católico busque Éxodo 28, y en las Biblias católicas dice derechamente sábado. No dice día de reposo. Todas las Biblias católicas que usted busque donde dice día de reposo, en las Biblias evangélicas dice día de reposo. ¿Qué significa? Sábado. Y las Biblias católicas, estimados amigos, en Éxodo 28 dice clarito, no dice día de reposo, dice sábado, derechamente. Entonces, algo tiene que haber pasado. Si el diccionario, si la Biblia me dice que el sábado es el día séptimo, entonces ¿para qué se congregan en el domingo? ¿Por qué la iglesia romana? ¿Por qué las iglesias protestantes y otras más van al domingo como día señalado, entre comillas, pensando ellos, y otros como los musulmanes el día viernes? Si Dios lo que apartó es el día séptimo. Dios no apartó ni el domingo como el primer día de la semana, ni el día viernes para el mundo musulmán. O sea, si nosotros somos honestos, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere cuando demostró en el Génesis apartar un día para nosotros, donde Él reposa en ese día. Él usa, por eso significa sábado, Shabbat, descanso, porque viene de lo que Dios hizo, descansó. Pero no solamente el descansar, sino que Dios coloca una garantía. Dios aparta ese día, lo santifica. Aun porque yo mucho quiera, que por mi abuelito, porque mis tíos, que la costumbre de la familia, por eso vamos a la iglesia los domingos, esto no es un problema ni de costumbre ni de familia. Esto tiene que ver con lo que Dios realmente apartó. Dios no ha santificado ningún día, excepto el día séptimo. Bueno, eso estaba aquí en el Éxodo 28, ¿cierto? Cuando fue otorgada los 10 mandamientos, en fin, ¿ya? Pero, sin embargo, si nosotros nos trasladamos más allá del Génesis, si fuéramos a los días de Jesús, vamos a los días de Jesús, por ejemplo, vamos al libro de Lucas, a los tiempos de Jesús. Ya del Génesis, del Éxodo, han pasado muchos siglos, y llegamos a los días de Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo número 23. Vamos a leer Lucas 23. Ojo, el evangelio de Lucas, este evangelio, Jesús tuvo varios discípulos, muchos estuvieron con él.
Jesús apartó a 12 que fueron los más cercanos, los más íntimos de él. Pero Lucas no está dentro de los discípulos directos de Cristo, no Lucas. Lucas fue más bien un discípulo que fue del apóstol Pablo. Él fue un médico griego, era historiador, una persona letrada y preparada. Y Lucas, como investigó, también quiso escribir los relatos de la vida de Jesús. Y Lucas, este evangelio que él escribe sobre la vida de Cristo, más o menos la escribió 32 años después, más o menos, de la muerte de Jesús. 32 años después. ¿Ya? Veamos qué es lo que relata Lucas, después de 32 años después de que Cristo murió. En Lucas 23, versículos del 54 al 56. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahí tiene un asterisco, dice aquí va el asado. Vale decir que hay un día que es de preparación. ¿Cuál es el día de la preparación en ese tiempo? Después de 32 años de la muerte de Jesús, porque por algo está relatando esto Lucas. Si esto hubiera cambiado, Lucas no hubiera puesto esto. Este evangelio de Lucas, textualmente él lo escribe, pero 32 años después que Cristo muere. No fue bien que Lucas no fue no fue un discípulo directo de Jesús, fue un discípulo de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo, que conoce algunas cosas, médico griego, historiador, y él se informa y escribe esta buena noticia de este evangelio. Si hubiera habido algún cambio, Lucas lo coloca, porque era un historiador, una persona que investiga, una persona preparada. Pero después de 32 años Lucas mantiene el relato. Después de 32 años Lucas mantiene el relato. Es decir, Lucas entiende, ¿cierto?, que hay un día en que se preparaban para poder llegar al día de reposo, que era el día sábado. Por lo tanto, el día viene, era el día de la preparación, donde la gente preparaba todas las cosas para que después llegara el día de reposo, el Shabbat, ellos ya iniciaran como Dios quería, ¿cierto?, dejar de hacer algunas cosas cotidianas y dedicarse al culto y a la adoración. Volvamos a leer, versículo 54 de Lucas 23. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Este es el relato cuando Jesús fue sepultado, ¿ya? Y pusieron el cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Es decir que Lucas, cuando relata este evangelio después de 32 años después de la muerte de Jesús, Lucas sigue manteniendo el mismo relato. Es decir, después de 32 años esto no haya tenido ninguna modificación. Y era obvio, pues si Dios no, ¿cómo vamos a modificar lo que Dios escribió? ¿Cómo vamos a modificar lo que Dios aparte y santifica? No puede ser. Y Lucas está confirmando que después de 32 años que Cristo muere, cuando Lucas escribe su evangelio, mantiene el relato bíblico. ¿Qué hicieron las mujeres? Fueron a descansar conforme al mandamiento. Lucas, sigamos avanzando, capítulo 24 para adelante, dice así. Y versículo del 1 al 3, dice, el primer día de la semana, ojo, la pregunta es, cuando dice Lucas, el primer día de la semana, ¿qué día sería? Domingo. ¿Se acuerdan lo que dice el diccionario? Domingo, primer día de la semana. Por lo tanto, Jesús murió un viernes, lo bajaron de la cruz el día viernes. Las mujeres, como era el día de la preparación, de acuerdo, dice al mandato bíblico, día de la preparación, prepararon el cuerpo y fueron apresuradamente a poner a Jesús en la tumba. La cerraron y ellos se devolvieron. ¿Por qué? Porque ya venía el día sábado, el día de reposo. Le pregunta a todos los amigos católicos protestantes, ¿qué día resucitó Jesús? Ustedes mismos celebran la Semana Santa. El mundo católico me dice a mí toda la Semana Santa, el domingo de la resurrección, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? Cada año, cuando el mundo protestante, digo mundo protestante evangélico, junto porque ahora están juntos con la Iglesia Católica, todos los protestantes, ¿cierto? Todas las iglesias evangélicas junto con la Iglesia Católica celebran el domingo porque dicen ellos que el domingo Cristo resucitó. Y eso es verdad, pues. Si Cristo murió un viernes, descansó el día sábado en la tumba, ¿cuándo dice la Biblia que resucitó? El domingo. Pero la pregunta es, aquí la Biblia, ¿qué nombre le pone al domingo?
Lucas 24 y versículo 1. ¿Qué dice ahí? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Le pone domingo o le pone primer día de la semana? Primer día de la semana. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia responde, el primer día de la semana. ¿Qué dice el diccionario? Domingo, primer día de la semana. Entonces la Biblia no se ha equivocado. La Biblia tenía razón. La Iglesia Católica cuando celebra el domingo de resurrección tienen razón. Al celebrar porque Cristo resucitó un domingo. Pero la Biblia me dice que ese día significa primer día de la semana y no día séptimo. Volvamos a leer el versículo 1 de Lucas 24. Dice, el primer día de la semana, que era el día domingo, primer día de la semana domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de ¿quién? Del Señor Jesús. Este es el relato bíblico. Este es el relato, hermanos y amigos queridos, en el cual la Biblia me está indicando, ¿cierto?, de que me está confirmando inclusive lo que dice el diccionario. El diccionario me está indicando a mí que es el domingo el primer día de la semana, de acuerdo al Larousse. Y aquí dice la Biblia que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Qué día celebra la Iglesia Católica en Semana Santa como el día de la resurrección? Junto con la Iglesia Evangélica, ojo. Celebran el domingo y tienen razón, porque el domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, ellos mismos están indicando que el día séptimo es el sábado. Pregunto yo en el Génesis, ¿qué día Dios apartó? ¿El primer día o el séptimo? El séptimo. ¿Dónde Dios puso la garantía? ¿En el primero, en el día séptimo? En el día séptimo. ¿Y cuál es el séptimo? De acuerdo al diccionario y de acuerdo a la Biblia, el día sábado. ¿Qué más vamos a decir? Nada más, está claro. Ahora, lo otro, a veces lo han escrito en la semana y muchas personas católicas, amigos nuestros, y también pastores evangélicos, amigos nuestros, nos escriben y nos dicen, es verdad, el día sábado era el día del reposo que Dios puso en el Edén. Pero nos hacen esta pregunta. Lo que pasa, ellos dicen que el día sábado era para los judíos. Y después que Cristo muere, se traslada del día sábado al primer día de la semana, el domingo. Porque el sábado fue hecho para los judíos. Y dije, interesante pregunta, pero dije, pero ¿cómo es posible que a pesar de toda la evidencia todavía le andan buscando las cuatro patas al gato, como se dice vulgarmente? Si la Biblia me está indicando que Dios no apartó el domingo, no apartó ni el primer día de la semana, ni el segundo. Dios pone su garantía en el día sábado. Dios bendijo el séptimo día, Dios lo apartó y lo santificó. La Biblia no me dice, por si acaso, no, es claro, solamente hay un día que Dios aparta y santifica. Vale decir, Dios le da un sello de legalidad. Por lo tanto, están ustedes reposando un día que está pirateado, que no tiene ningún efecto legal. Dios no ha puesto ningún sello. El hecho de que la gente hoy en día se congregue un domingo por los motivos que ustedes quieran, que la gente del mundo protestante vaya un domingo a congregarse por los motivos que ustedes quieran, y que la Iglesia Católica también lo haga, pueden hacerlo, pero no están ni con la garantía ni con el sello que Dios ha puesto, porque solamente Dios apartó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó, y no así el primer día de la semana. De hecho, la cita que hemos relatado de Lucas escribió este evangelio después de 32 años de la muerte de Jesús, es decir, ya pasaron muchos siglos después del Génesis. Y Lucas sigue manteniendo el relato bíblico, que había el día viernes, el día de la preparación, el día sábado se descansaba, y Jesús resucitó el primer día de la semana, como dice el mundo católico, domingo. ¿Es verdad? Domingo. Pero dice la Biblia que era el primer día de la semana. Pero algunas personas nos llamaron en la semana y nos preguntaron, ¿es verdad si la Biblia dice que el día sábado? Tiene toda la razón.
pero me dijeron algunos pastores evangélicos y amigos católicos, pero a mí me enseñaron que ese día sábado era solamente para los judíos y que Dios lo estableció solamente para los judíos. Y dada esa pregunta, vamos a responderla. ¿Será que el día sábado que Dios estableció en el Edén, que es eterno para siempre, solamente lo estableció para el mundo judío? Vamos entonces a la Biblia responde. Vamos al capítulo 2 del libro del Génesis. Vamos, entonces, la pregunta que vamos a hacer, vamos en el contexto de la pregunta que nos hacen. Dada todas las evidencias, no hay más evidencias, no hay que más que buscarle las cuatro patas al gato, como decía vocalmente. Si la Biblia me dice que el día sábado es el día séptimo, el diccionario me dice que el domingo es el primer día de la semana, ¿qué tanto más le buscamos? No, yo creo que eso ya cuando está la tosudez en el ser humano, de no reconocer lo que la Biblia dice. Y me preguntaron, ¿será que el día sábado solamente fue establecido para los judíos y no para los cristianos? Bueno, la pregunta es un poco triste. Es como cuando Dios me dice, esto es así, yo digo, no, ¿será así? No, pues si Dios me está diciendo que es así. O sea, ¿cómo es posible que haga una pregunta como esa cuando la Biblia dice que Dios estableció un día, que el sábado, y después busquen argumentos? No, pero es que era para los judíos, no para los cristianos? Es como buscarle siempre la contra a Dios, pues si no es uno lo que está indicando, si yo no estoy hablando por mí, no es lo que yo escribo, es lo que Dios está escribiendo, es lo que Dios puso. Vamos entonces, ¿será que Dios estableció el día sábado solamente para los judíos? Génesis capítulo 2 y versículo 23. Vamos a ver algunas cositas aquí sobre el libro del Génesis. Génesis 2, capítulo 2 y versículo 23. Miren. Dijo entonces Adán, con respecto a cuando Dios crea a la mujer, ¿ya? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces yo quiero hacer, aquí le voy a hacer una pregunta, no importa que nos respondan al tiro. ¿Cómo se llamaban nuestros primeros padres? De acuerdo al relato bíblico. ¿Cómo se llamaban? Aquí me están escribiendo Adán y Eva. Así me están escribiendo. La verdad de las cosas es que están equivocados. Porque al principio, ambos, estoy hablando de ambos, Eva no se llamaba Eva. Digo al principio. Yo leí Génesis 2:23. ¿Dice que le puso Eva o se llamaba varona? Dice, veamos el Génesis de nuevo. Y de ahí le voy a decir por qué yo hago esta pregunta, de acuerdo a la pregunta que me hicieron si el sábado era para los judíos. Dice Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿qué cosa? Varona, porque de varón fue. Es decir, que Eva al principio no se llamaba Eva, y esto tiene una razón de ser, de acuerdo a la pregunta que nos hacen, si el sábado solamente era para los judíos. La pregunta es, ¿cómo se llamaban antes ellos? Miren, fíjense el nombre que Dios le ha puesto a nuestros primeros padres al principio. Busquen en el libro del Génesis, en el capítulo número 5. Leamos del versículo del 1 al 2. Génesis 5, versículo del 1 al 2. Dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dijo así, varón y hembra los creó y los bendijo. Llamó el nombre de ellos. ¿Qué es lo que es ellos? ¿Es singular o plural? Está hablando de los dos, ¿no? Dice, llamó el nombre de ellos. ¿Cómo les puso a ellos? Adán. El día en que fueron creados. La pregunta es, ¿qué nombre les puso a ambos? Adán. Al principio los dos se llamaban Adán, porque dice así la Biblia. Dice así la Biblia, cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, puso el nombre de ambos. El nombre de ellos, ¿qué le puso? Adán. La pregunta es entonces,
Entonces esto es muy importante. Quiero que comprendan esta parte que es muy importante. Cuando a mí me hacen la pregunta, pastor evangélico, a veces son muy tosudos, no quieren someterse a la palabra de Dios. No, es que el día sábado, es verdad, era para los judíos. Dios lo puso para los judíos y para los cristianos odian. Eso es esto fuder nomás, no reconocer la palabra. Pero miren, me dice el relato bíblico que el nombre que Dios puso al principio, varón y hembra los creó. Aquí está hablando ya de un género. Dos por si acaso, no tres. Ojo, varón y hembra los creó. Es el género. Son dos nomás, no tres, por si acaso. Clarito, la Biblia. Pero dice la Biblia, y puso el nombre de ambos, Adán. Es decir, que al principio los dos se llamaban Adán. Al principio. ¿Qué es lo que pasó? Al principio los dos se llamaban Adán de acuerdo al relato bíblico, pero al tiempo después, cuando vino la serpiente, cuando llegó Satanás a meterse en este mundo, cuando Satanás vino, ¿cierto?, mediante el engaño y la usurpación, engañó a nuestros primeros padres, después que vino Satanás, después que Satanás introdujo la muerte y todo el engaño que conocemos, el domingo, el primer día de la semana, es otro engaño que él puso, en realidad está clarito, ¿no? Otro engaño. Dice la Biblia que después se le pone el nombre a Eva. Miren, vayan al libro del Génesis, capítulo 3. Génesis 3. Génesis capítulo 3. Y versículo 20. El Génesis capítulo 3 había pasado ya un tiempo cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, dos nomás, varón y hembra, no un tercer género. Dice, puso el nombre de ambos Adán. Y tiene una razón de ser. Después que pasó un tiempo, vino la serpiente mediante el engaño, ¿cierto? Engañó a nuestro primer padre, y ahí el mundo entró en el pecado. ¿Qué dice si Génesis 3, versículo 20? Dice así. Dice, no importa. Y llamó Adán el nombre de su mujer. ¿Cómo le puso? Llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre, ¿quiénes? De todos los vivientes. La pregunta es, ¿quién le puso Eva? ¿Dios o le puso Adán? Adán le puso Eva. Después que la raza humana cae en pecado, después que se introduce el pecado en este mundo, ¿qué hizo Adán? A su esposa, ¿quién le puso? Eva. Por lo tanto, ¿cómo se llamaban antes? Ambos se llamaban Adán. ¿Y por qué? Porque la palabra Adán significa ser humano, la raza humana, hombre, el género humano. Algunas versiones hebreas significan terrícolas, de la tierra. Por lo tanto, pregunto yo, cuando Dios establece el día séptimo en el Génesis, cuando Dios apartó el séptimo día, ¿a quién puso para que guardaran el séptimo? A dos personas, varón y hembra. ¿Cómo se llamaban? Adán ambos al principio. ¿Y por qué se llamaban? Porque representaban a todas las futuras generaciones de la raza humana. Pregunto yo, ¿con quién Dios establece el día séptimo? ¿Con los judíos o con toda la raza humana? En ese momento existían los judíos, ni siquiera existían, faltaban siglos todavía, siglos. Después del diluvio, siglos después del diluvio, aparece un hombre llamado Abraham. Con ese hombre Dios establece un pacto. Después de siglos, Dios establece un pacto. Y de ahí en adelante, a través de las generaciones de Adán, Dios empezó a apartar un pueblo. Porque Dios necesitaba un pueblo. Porque al principio había fallado el proyecto de Dios. Y no por Dios, sino que por la raza humana que había caído, que era un proyecto de la familia. Dios estableció a través de Adán y de Eva un proyecto de familia para evangelizar a todas las futuras generaciones. ¿Con quién Dios estableció ese proyecto? ¿Con los judíos? ¿Por qué los pastores me llaman y me dicen, no, si era para los judíos? ¿Dónde aquí aparecen los judíos si aún faltaban muchos siglos todavía para que aparecieran?
¿Cómo se llamaban el nombre de ambos antes del pecado? Varón y hembra, y como dijo el Señor, y puso el nombre, estoy citando Génesis 5, y puso el nombre de ambos Adán, porque Adán significa hombre, representante de la raza humana. Por lo tanto, Dios estaba estableciendo el día séptimo con los representantes de la raza humana. Aquí no tienen nada que ver los judíos. Por lo tanto, Dios estableció con la raza humana, con los representantes, varón y hembra, Adán y Eva. ¿Por qué los pone ahí? Porque eran los representantes de toda la familia humana y no solamente de los judíos. Como algunos tosudamente dicen, no, que era para los judíos. ¿Qué dice la Biblia? Falacia y mentira. Lo que algunos han propuesto, que el día sábado era para los judíos. Tontera, estimados amigos auditores. Es la tosudez del corazón de los hombres que no son capaces de aceptar ni siquiera la palabra de Dios. Están acostumbrados a la tradición, que alguien me dijo, que me contaron, que así me enseñaron. No importa cómo te enseñen, la Biblia responde, sométase a la palabra. Y aquí, si usted se da cuenta, de acuerdo al relato bíblico, está claro que Dios estableció con la raza humana, con la futura, y no con los judíos, que el día séptimo Dios lo bendijo y lo apartó. Miren, vamos un poquito al libro de Isaías capítulo 56. Para seguir avanzando, aunque un poquito. La verdad es que estamos, siendo honestos, sentando las bases para que comprendan que el día sábado es el día séptimo, el día que Dios aparta. Van a faltar algunos programas para dar otras explicaciones más sobre otras preguntas con respecto al sábado. Pero estamos sentando algunas bases para, ya que quede claro, para la tosudez de algunos. Según algunos, que el sábado era solamente para los judíos. Bueno, hemos visto con el Génesis que es una mentira y es una falacia. Dios establece el sábado con los representantes de la raza humana, Adán y Eva. En Isaías 56, siglos después que Dios establece esto en el Génesis, siglos después, vamos a decir, algunos piensan que Dios cambia de opinión, que Dios en el tiempo ya cambió. ¿Cómo es posible que pastores, ministros evangélicos, piensen que Dios anda cambiando de opinión? Como que ellos no han leído la Biblia. Dice así el Señor, yo no soy hombre para que mienta. Por lo tanto, Dios no es un Dios que anda cambiando de opinión, que un día dice una cosa, que mañana hace otra cosa, que un día Dios establece algo, después el tiempo lo cambia. Dios no cambia y no tiene sombra de variación. Dice Hebreo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Secase la hierba, marchitase más la palabra de Jehová permanece para cuando para siempre. Eso habla de la inmutabilidad de Dios y de su palabra. No puede decir que Dios en un momento estableció algo para el hombre y después con otro establece otra cosa distinta. Tanta falacia por la tosudez del hombre de no someterse a la palabra. Y algunos pensaron que después de siglos Dios que esta cosa la vuelve a cambiar. Veamos lo que dice Isaías 56, versículos del 6 al 7. Dice, Isaías 56, versículos del 6 al 7, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, pregunto yo, aquí Dios tiene que ser clarito, dice, a los hijos de los extranjeros, dice solamente judíos, por favor, la Biblia responde, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado o día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, y los llevaré a mi santo monte, y los requereré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa es llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. ¿Cómo es posible que todavía la tosudez de tanto siervo del mundo protestante, que el domingo, y que el sábado era para los judíos? Para todos los extranjeros, la Biblia dice extranjero, para todos los pueblos. Mi casa es casa de oración, dice para los judíos o para todas las naciones. O sea, ¿usted se da cuenta
Es decir, que la verdad las cosas, cuando a uno le preguntan si el sábado era solamente para los judíos, mentira. La Biblia dice que mediante Adán y Eva, que al principio se llamaban los dos Adán, donde Dios establece con la raza humana, los representantes de todas las naciones, Adán y Eva, no eran los judíos al principio. Con ello establece el día séptimo, y a través del profeta Isaías vuelve el Señor a decirle a los extranjeros que abracen mi pacto y guarden mi día de reposo. Veamos ahora algunos argumentos, pero especialmente en los días de Jesús. ¿Qué días se guardaban los días de Jesús? Vamos un poquito a leer esto. Vamos al libro del Génesis. El Génesis relata un poquito, veamos un poquito el versículo 14. Génesis 1:14 dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras y en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones que gozan los días y los años. Entonces aquí Dios establece la forma como se contabilizan los días, los meses y los años. Dios puso lumbrera, es decir, el sol y la luna. Es decir, todo lo que Dios puso en el cielo marca el ciclo, tanto de las estaciones, la traslación de los planetas, ¿cierto? Nuestro planeta cuando se traslada, ¿cierto? En el invierno es porque estamos más cerca del sol y en el invierno cuando ya nos acercamos un poco más de acuerdo al hemisferio. Todas esas leyes de la naturaleza que están puestas en los cielos, entre los planetas, entre el sol, la luna y las estrellas, dice que Dios lo puso para marcar los días, los años y los meses. Esa es la forma. Y como eso es inamovible, no podemos modificar lo que Dios estableció. Un día de semana con 7 días no se puede modificar. Habría que quebrantar las leyes de la física y la naturaleza. Y que eso ha sido imposible. Pero vamos a los días de Jesús. Lucas, versículo 4 y versículo 16. Lucas 4. Lucas capítulo 4, perdón. Vamos al libro de Lucas. Aquí han pasado muchos siglos desde que Dios establece el día sábado como el día especial de reposo. Dios lo estableció, lo apartó y lo santificó. Después de siglos, en los días de Jesús, y no se olviden que Lucas escribe 32 años después. 32 años después. Después de la muerte de Jesús, Lucas escribe 32 años después el libro de Lucas. Y todavía mantienen el relato bíblico después de 32 años. Lucas dice, Lucas 4 y versículo 16. ¿Qué dice allí? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, si usted ve en las mismas Biblias evangélicas, abajo dice con asterisco, aquí equivale a sábado. Es decir, las Biblias que son de la sociedad bíblica, la misma Biblia de la iglesia, algo dice, día de reposo, aquí equivale a sábado. No es mi Biblia, es la Biblia de la Sociedad Bíblica Unida. ¿Qué hizo Jesús en sábado? Lucas 4, versículo 16. Miren lo que dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo o día sábado, dice ahí, entró en la sinagoga, es decir, fue a la iglesia, conforme a su costumbre y se levantó a leer. La pregunta del millón. ¿En qué día Jesús iba a la sinagoga, a la iglesia? ¿Iba en el domingo, el primer día de la semana? ¿O según la Biblia, lo que dice Lucas, después de 32 años que aún mantiene el relato bíblico, en qué día dice que fue Jesús? Dice la Biblia claramente, Jesús en el día de reposo, dice Agito, Biblia de la Sociedad Bíblica Unida, aquí equivale a sábado. Vale decir que Jesús en el día sábado, conforme a ¿qué es lo que es la costumbre? Cuando dice la Biblia que Jesús conforme a su costumbre viene el día sábado a la sinagoga o a la iglesia,
Quiere decir que la costumbre no es algo que hacía en forma esporádica, de repente, que en una de esas, que voy por si acaso. No, no voy ni por si acaso ni a lo mejor. La costumbre es algo que está establecido, que se hace vez tras vez, que se hace con convicción, porque por eso lo hace vez tras vez. No va ni por si acaso, porque hoy día estoy aburrido. No, él tenía como costumbre y como ejemplo para toda la raza humana y no solamente para los judíos. Él se puso como ejemplo, así como tomamos como ejemplo a Jesús. Cuando dicen los mismos evangélicos, que Jesús lo tomamos como ejemplo para el tema del bautismo, así como Jesús se bautizó, nosotros debemos bautizarnos, y para eso lo toman como ejemplo. ¿Por qué no lo toman como ejemplo entonces y van el día sábado a la iglesia si Jesús, de acuerdo a la costumbre, iba el día sábado a la iglesia? Por eso dice la Biblia, Jesús iba a la sinagoga en el día de reposo sábado conforme a su costumbre. Eso indica que Jesús no iba ni por si acaso en una de esas, por ahí, no. Era algo permanente con lo cual Jesús iba. Y yo les voy a decir lo siguiente a todos los amigos auditores. Cuando Jesús iba a la sinagoga, iba el día sábado conforme a su costumbre, pregunto yo, si Jesús hubiera visto que eso era un error, si Jesús, que siendo Dios, porque dice la Biblia que Cristo Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, si él hubiera cambiado, entonces ¿por qué impedía el día sábado, no iba el día domingo a la sinagoga? Aquí Jesús no está hablando de ningún cambio que haya hecho, al contrario, se puso como ejemplo. Y fíjense lo que les voy a decir. Jesús muchas veces tuvo diferencia con los fariseos. Muchas veces los trató de hipócritas, que eran gente hipócrita, ignorante por muchas cosas. Pero no hay ninguna cita bíblica que Jesús acusa a los fariseos por ir el día sábado a la sinagoga. Al contrario, él se sumó junto con ellos a ir a la sinagoga. Nunca Jesús cuestionó a los fariseos porque ellos iban a la sinagoga en día sábado. Jesús tuvo muchas diferencias con ellos. Más de una oportunidad tuvo que enfrentarse a la envidia y a todo lo que se le produjo a Jesús con respecto a él, porque no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Y tuvo muchas veces mucha diferencia y mucha disputa con los fariseos. Pero si usted mira en la Biblia, de muchas cosas Jesús criticó a ellos, hasta de hipócritas, dicen, la hipocresía de los fariseos. Pero jamás Jesús disputó contra los fariseos porque ellos guardaban el día de reposo que era el día sábado. Al contrario, Jesús se sumó junto con ellos en ir a la sinagoga, especialmente en el día sábado, y no así en el día domingo. Vamos al libro de Isaías 42. Volvamos al relato de Isaías. Isaías 42. Isaías capítulo 42. Vamos a buscar rápidamente, ya estamos avanzando en el tiempo. Miren, siempre nos escriben ministros, pastores, en fin, que en definitiva la ley de Dios, que era para los judíos, que el sábado es para los judíos, que la ley de Dios para los judíos, todo era para los judíos, es como para eximirse de alguna responsabilidad. Es la tosudez de muchos ministros, tristemente, que no se quieren someter a la Biblia. Hemos dado cuenta y hemos dicho con la Biblia clarito, hasta con el diccionario hemos dicho, domingo, primer día de la semana, y sábado es el séptimo día. Hasta el diccionario, miren, ni siquiera el diccionario lo apoya. Ni la Biblia apoya que la gente vaya un domingo a una iglesia, ni siquiera el diccionario lo apoya. Por último, ni siquiera el diccionario. Porque el diccionario me está indicando que el domingo es el primer día de la semana y que el sábado es el séptimo. Y en la Biblia se me dice que Dios, ¿qué es lo que hace? Aparta solo uno, el séptimo, lo santifica y lo bendice. Por tanto, si hoy un día domingo, es un día que Dios no puso ninguna garantía, ni siquiera Dios se preocupó del séptimo. Pero algunos dicen, no, si este asunto del sábado y la ley era para los judíos.
Y que Jesús vino a cambiar todo, vino a cambiar como si Dios fuera un Dios cambiante. O sea, si tratan a Cristo, lo tratan como un Cristo cambiante. Si el hombre es que cambia, no Cristo. Si dice la Biblia, Jesucristo, eso le dice el libro hebreo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, lo que Dios estableció en el Génesis no lo va a estar cambiando en los tiempos, en los días de Cristo, si Dios no cambia. Miren lo que dice el profeta Isaías con respecto a la actitud de Cristo, con respecto a la actitud del Mesías, del futuro Mesías, como el profeta Isaías relata la actitud del futuro Mesías con respecto a la ley y con respecto al sábado. Miren, Isaías 42 y versículo número 21. Dice así. Isaías 42 y versículo 21. Esto es lo que la Biblia relata siglo antes de la actitud del Mesías con respecto a la ley y al sábado. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar y la ley y engrandecerla. ¿Qué es lo que iba a hacer Cristo? Magnificar y engrandecer. Iba a reducirla, iba a achicarla, le iba a eliminar. El profeta Isaías me está indicando que el futuro Mesías que aparecería, el Emmanuel Dios con nosotros, en ninguna parte dice que iba a abrogar, a cortar, a disminuir. Dice que se magnificó Jehová, se complace por amor de su en magnificar la ley y en engrandecerla. ¿Y cómo? Porque no tan solo Jesús vino a cumplir, sino que vino a darle un sentido mucho más amplio. Él dijo, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Pero si tú en tu corazón decías, odias a tu hermano, es como que si lo estuvieras matando. ¿Oíste que fue dicho? Dice así, no cometerás adulterio. Pero si tú codicias en tu corazón a alguien, ya también estás adulterando. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿La está reduciendo o está magnificando o ampliando el mandamiento? Claro que lo está ampliando el sentido. No está abrogando. Pastor, entienda, Jesús no vino a abrogar la ley, vino a engrandecerla, a magnificarla. Su costumbre en el día de reposo, si ponen a Jesús como ejemplo en el bautismo porque se bautizó por inmersión, sigan el ejemplo de Cristo que ya en los días sábados como su costumbre a leer porque Dios había santificado el día de reposo. Miren, vamos ahora al libro del Éxodo capítulo 16. Este es el milagro del maná. Se supone que cuando los judíos andaban en el desierto, por casi 40 años, ahí no había ni mol, no había plata ni de la AFP para comprar nada, ¿cierto? Nada, dependían solamente de Dios. En el desierto no había nada para ir a comprar, ni comprarse vestidos, ni zapatos, no. Dios guardó al pueblo de Israel por 40 años. Que por su porfía anduvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, pero a pesar de eso Dios los acompañó. Nada les faltó en el desierto. Tuvieron hambre, Dios les mandó el pan vivo que descendió, el maná. Era un pan especial que venía, ¿cierto? Que caía. Pero cuando el maná llegaba, Dios daba instrucciones. Había que recoger una porción, pero para el día. Si usted recogía más de lo que usted necesitaba, una parte del maná se empezaba a pudrir, o sea, no servía. Cuando usted caía el maná en la mañana, usted iba a recoger una porción para comer en el día, no era necesario sacar más de lo necesario. ¿Por qué? Porque para el día siguiente el maná se iba a podrir. O sea, hay que sacarlo justo, pero para el día. Mire, Éxodo capítulo 16. Hago la siguiente pregunta. ¿Dónde se publica la ley de Dios? ¿En el Éxodo 16 o en el Éxodo capítulo 20? ¿Dónde aparece el relato de los 10 mandamientos que fue publicado? ¿En el capítulo que vamos a leer, el 16, o en el Éxodo capítulo 20? ¿Dónde aparece acuérdate del día de reposo? En el Éxodo capítulo número 20. Vale decir que esto es mucho antes, este relato es mucho antes que Dios estableciera en el Sinaí los 10 mandamientos. Antes del Sinaí, mucho antes. En el Éxodo 20 usted tiene ahí el relato, ¿cierto? Cuando se establecen los 10 mandamientos y se promulga la ley de Dios, ¿ya? Pero esto mucho antes del Sinaí. Mira qué es lo que sucede. Éxodo capítulo 16. Damos el versículo del 19 al 26. Dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, hablando acerca del maná, para mañana.
Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusano y hedió, se puso hediondo. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día, es decir, el día viernes, recogieron doble porción de comida. Es decir, durante la semana, es decir, del primer día al sexto día, recogían un poquito. O si no, se ponía hediondo y criaba gusano. Pero fíjense acá lo que pasa en el día viernes. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo de reposo. Aquí dice, aquí equivale a sábado. Amigos, ellos antes de que llegaran al lugar donde Dios había de publicarle ya legalmente la ley de Dios, donde aparece el precepto del cuarto mandamiento el día sábado, mucho antes ya estaban guardando el sábado. Aquí Moisés le estaba indicando a los judíos que cuando recojan maná en la semana, recojan para el día, porque si no se pone hediondo y gusana. Pero ¿qué le dice Dios? Pero cuando recojan el día viernes, ahí pueden recoger doble porción, para que no trabajen el sábado, para que la doble porción alcance para el viernes y alcance para el día de reposo, que aquí hay que ver la sábado. Pregunto yo, ¿el Éxodo 16 ya estaba publicada la ley de Dios? No estaba todavía publicada. Pero ya estaban guardando el sábado. Es decir, antes que la ley fuera publicada, el sábado ya existía. El problema era que los judíos en Egipto por 400 años, los judíos cuando tuvieron 400 años como esclavos en Egipto, se olvidaron del día de reposo. Se olvidaron de su Dios y por eso Dios no ha escuchado el clamor de ellos. ¿Por qué? Porque en 400 años de servidumbre habían absorbido la costumbre de los egipcios y habían olvidado el día de reposo. Lo que sucede es que Dios los saca de Egipto y los lleva al Sinaí, no porque había una cosa nueva que contarle, no, al contrario, Dios venía de nuevo, ¿cierto?, a tomar un compromiso para que volviesen a tomar las costumbres que eran desde el Génesis en adelante sobre el día de reposo. Aquí en el Éxodo 16 está hablando acerca del maná, cuánto se debe comer, cuánto no se debe comer, pero en el día del viernes, en el día de la preparación, ahí pueden recoger doble porción. ¿Por qué? Porque se guardaba para el día sábado. Ya estaban guardando el sábado antes de llegar al Sinaí. Ya estaban guardando el sábado. ¿Se dan cuenta, no? Esto es mucho antes que el Sinaí, mucho antes que se publicara la ley. La ley se publica por un aspecto legal en el Sinaí, pero existía mucho antes del Sinaí. Por algo comían doble porción y se guardaba para el día de reposo. Entonces, ¿por qué el mundo cristiano ha absorbido el domingo y no el día sábado? Bueno, los futuros temas sobre el día de reposo vamos a hablar acerca de la historia. Cómo se produjo el cambio del día sábado, que Dios estableció en su palabra, y cómo se corrió al primer día de la semana, que corresponde al domingo. Ojo, a todos los amigos que nos están viendo y que saben un poquito de inglés, fíjense en esto. La palabra domingo en inglés, ¿cómo se dice? A ver, los que están viendo. Yo les pregunto a ustedes, ya, respóndame. En inglés, ¿cómo se dice domingo? Y la palabra significa Sunday. Yo digo Sunday. En inglés estoy hablando domingo. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. Y la palabra Sunday es una palabra compuesta de dos. Sun o sun, sol. Y day, día. Aquí ya tiene una respuesta para los futuros temas. La palabra domingo en inglés, que deriva de la palabra Sunday, deriva de una palabra compuesta de dos, sun, sol, y day, día. Es decir, en inglés significa domingo, día del sol.
Y todas las culturas antiguas, babilónica, en Asiria, medo-persa, griega, romana, griega, latinas de la Iglesia Católica, eran culto el domingo al dios Sol, en egipcio Amon-Ra y otros dioses más, el culto a dios Sol. Y cuando veamos la historia del cambio, un emperador llamado Constantino produjo un cambio. Del día sábado, trasladó el sábado como el día de reposo y se fueron al primer día de la semana al culto del dios Sol. Por lo tanto, todo el mundo evangélico cuando va en domingo va al culto del dios Sol. ¿En qué día Dios puso su garantía? ¿En el primer domingo o en el séptimo día de sábado? Lo puso en el sábado, en el séptimo día puso la garantía. Por lo tanto, para cuando veamos a futuro, el sábado también será como una señal, porque en ese día Dios puso su garantía, bendijo y apartó. Yo les quiero decir lo siguiente: Satanás, como se alzó por sobre todas las cosas, se alzó en el cielo y vino a esta tierra, se hizo el príncipe de este mundo. Cada vez que Dios levanta una obra, Satanás, para engañar, levanta otra obra en especial para puro causar la confusión. Por ejemplo, dijo así el Señor: si del fruto del comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Satanás? No, no te vas a morir. Siempre queda una obra paralela para causar la confusión. Dijo Dios, ¿se van a morir? ¿Qué dijo él? No, no se van a morir. Dios levantó el día séptimo como un día especial, bendecido, apartado. ¿Qué es lo que hace Satanás? Levanta el primer día de la semana, vamos a ver históricamente cómo se produce el cambio a futuro, y pone el día domingo como un día especial. Siempre Satanás levanta una obra paralela a la de Dios para causar la confusión, porque él también se cree Dios. Y miren lo que está previsto en el libro de Apocalipsis. Miren, vamos para ella avanzando y terminando. Apocalipsis capítulo 13. Este capítulo de Apocalipsis 13 relata la historia de dos poderes que se han levantado para nuestros días. Una bestia que surge del mar, que a futuro vamos a estudiar también lo que es profecía y Apocalipsis, y una bestia que surge de la tierra. Y estos dos poderes, dice que para nuestros días se van a unir, se van a juntar con un solo propósito: de hacer que todo el mundo adore en un día en especial. Es decir, se van a levantar dos poderes que se van a unir. El único propósito es que el mundo adore. El mismo conflicto de adoración que surge en el Génesis, cuando Dios estableció el séptimo día de la semana como el día de reposo, y Satán empieza a establecer el primer día de la semana como el domingo, ese conflicto de adoración se traslada hasta nuestros días. Y estos dos poderes que se han levantado para nuestros días van a establecer mediante leyes, la adoración al día domingo y no al día sábado. Pero fíjense cómo Dios habla acerca de estos dos poderes. Apocalipsis 13, versículo 18. Un pequeño resumen. Dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Cuando usted lea el Daniel capítulo 7, Daniel 7:24, dice que la palabra bestia es un poder. No es una persona, es un poder. Dice así Daniel 7:23 y 24. La cuarta bestia que ha visto será un cuarto reino en la tierra. Más aún, dice que este poder, dice así, pensará en cambiar los tiempos y la ley. En Daniel capítulo 7 se habla de un poder, más que una persona, dice, la bestia es un poder, es un reino, es un poder, que tiene como finalidad cambiar los tiempos y la ley. Usted se ha dado cuenta que la ley ya ha sido cambiada. Dios estableció el día sábado como el día de reposo, pero todo el mundo hoy día está guardando el domingo, pastores, angélicos guardando el domingo, el mundo protestante, católicos, todos guardan el domingo. ¿Y por qué lo hacen si ninguna parte, ni la Biblia, ni el diccionario lo autoriza para guardar el primer día de la semana? Solamente Dios estableció en el día séptimo, lo santifica y lo aparta. Pero fíjense, aquí Dios da una señal. ¿Quién es este poder que va a obligar a guardar el domingo? Apocalipsis 13, versículo 18. Vamos a leer. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Es decir, la bestia, estos dos poderes tienen un número. ¿Cuál es el número de este poder? Mire, fíjese, dice,
es número de hombre y su número es 666. Y aquí yo quiero hacer lo siguiente. Dice que este poder para el tiempo, el fin, que va a cambiar, que ya cambió los tiempos y la ley. De hecho, el mundo protestante ya está guardando el domingo por muchos años, ya fueron seducidos, dejaron de guardar el día sábado, que es el día que corresponde. Este poder que va a hacer todo este proceso de cambio de ley, todas esas cosas, tiene un número. ¿Cuál es el número? Ojo, fíjense lo que dice el texto. Miren, aquí hay dos palabras clave. Dice, es número de hombre y su número es 666. ¿Qué es lo que es? Primero, la palabra clave es número de hombre. Esa es la palabra clave. ¿Y la otra cuál es? El número es 666. Miren, nosotros hemos heredado una cultura matemática de los árabes. Si usted ve, todos los colegios usan el libro El Baldor, muchos libros de matemáticas, porque hemos recibido como herencia en la cultura las matemáticas. Y que bueno, porque realmente el mundo árabe se especializó en temas de las matemáticas. Eso es un aporte a la cultura del mundo árabe, el tema de las matemáticas, y de ahí vienen todos los preceptos matemáticos que nosotros conocemos hoy. Pero justamente en la cultura árabe, en las matemáticas se lee así, 600, 200, 700. Esa es la forma que tenemos nosotros, 650, 620, 500, 200, 100. Esa es la forma que tenemos para leer los números. Pues esa es la Biblia, 666. Pero eso es nuestra cultura. Pero si usted fuera a la cultura hebrea, no es 666, es 666. No es 666 como debiéramos leer es decir, esta marca, este significado. Nosotros, porque tenemos la cultura arábiga de leer las matemáticas en decenas, centenas, unidades, claro, obviamente en la cultura que hemos heredado, pero en este contexto bíblico no es del punto de vista del modo arábigo de contar los números. Dice, nosotros leemos, fue así, se hizo 666, pero más bien dicho, no es 666. Esto es un énfasis que Dios hace a este poder que piensa en cambiar los tiempos y la ley como se ha esforzado. Hasta en el diccionario han cambiado eso, hasta en el diccionario. Y no es 666, porque esto es un énfasis, es 666. Es decir, es una forma reiterada de decir a este poder que este poder es siempre 6, nunca va a llegar a ser 7. Dios le dice, tú eres 6, 6, 6. No se lee 666 en realidad, Apocalipsis 13, 18. Se lee de la forma reiterativa. Por ejemplo, usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo 5, donde dice los ángeles, santo, santo es el Señor. Y en toda la Biblia dicen santo, santo, santo. No es que Dios sea 3 veces santo, es una forma reiterativa de decir que es santo por sobre todas las cosas. Y cuando dicen los ángeles, santo, santo es el Señor, no están diciendo que es 3 veces santo. Es una forma reiterativa de decir que Dios es santo de todas las cosas. Y cuando dice la Biblia que este poder que va a cambiar los tiempos y la ley, que ha trasladado el día séptimo, el día sábado, para que el mundo guarde el primer día de la semana, que es el domingo, dice que este poder que es número de hombre, ojo con eso, y dice que 666, es decir, es una forma reiterativa. Tú eres 6, tú eres 6, tú eres 6. Dios dice, nunca llegarás a ser 7. Por lo tanto, si usted va al relato del libro del Génesis, pregúntese lo siguiente, ¿en qué día Dios creó al hombre? ¿En el sexto, en el séptimo? ¿En qué día Dios creó al hombre? ¿En el sexto, en el séptimo? Según el Génesis, en el sexto día. En el sexto día Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué dice Dios entonces que tú eres 6, 6, 6? Dios está diciendo a ese poder que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Tú eres hombre, nunca serás Dios, porque tú en el cielo te rebelaste contra Dios. Tú quisiste ser Dios. Así dice el libro de Isaías 14. Dice, subiré a los lados del norte. Isaías 14. Seré semejante al Altísimo. Eso es lo que siempre ha deseado Satanás. Ser como Dios, ser igual a Dios.
Pero Dios le dice en el tiempo del fin, tú eres 6. Tú eres 6, eres 6. Le dice 3 veces que eres 6. ¿Por qué? Porque nunca serás 7, siempre serás hombre. Dios lo está guiando al relato del Génesis. Cuando Dios creó a quién, al hombre, ¿en qué día lo creó? En el 6º día. Dice, en el 6º día Dios creó al hombre. ¿Qué está indicando eso, este poder? Este poder que se cree Dios en cambiar los tiempos y la ley, le está diciendo, tú eres hombre, nunca llegarás a ser 7. Eres hombre y nunca serás Dios. Por eso dice la Biblia, y esto es número de hombres. Por eso, estimados amigos, para las próximas lecciones avanzaremos en este derrotero. Queda claro que el día séptimo es el día del Señor, el día sábado, no así el primero, el día domingo. Queda claro que hay un poder que se ha levantado, ¿cierto? Que es hombre. Es 6, 6, 6. 3 veces se le reitera que es 6, que nunca llegará a ser 7. Porque en el 6º día Dios creó al hombre. Por lo tanto, tú eres hombre, dice el Señor, tú eres hombre y tú eres hombre. Nunca serás Dios, aunque pretendas ser Dios. Aunque tú hayas cambiado a la gente, aunque tú hayas trasladado al mundo cristiano que guarda en el día domingo, aunque el mundo cristiano guarda el domingo, seguirás siendo hombre. Porque yo hasta el séptimo lo bendijo el día sábado y no así el día domingo, el primer día de la semana. Estimado amigo auditor, los invito para las futuras presentaciones sobre este tema, sobre el día de reposo, sobre las preguntas del día de reposo y cómo el día de reposo el sábado será la señal entre Dios y los hombres. Los invito para futuro, por supuesto, en este tiempo no podemos responder todas las preguntas sobre el tema del sábado, pero es para dejar para futuro, para seguir avanzando en el tema. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando acerca del día de reposo, el día sábado. Muchas gracias y sigan en la sintonía de Radio Umbral. Hasta una próxima.